Ok, bienvenido. Estoy súper emocionado de poder encontrarme hoy contigo. Si no me conoces, mi nombre es Ricardo y estamos haciendo esto porque nos interesas. No te conozco, pero estoy pensando en ti. Y si me conoces y haces parte de la familia, sabes que te imagino con un buen café. Venimos hablando de algo súper emocionante. Es acerca de la oración. ¿Qué es esto de orar? ¿Qué es esto de hablar con Dios? ¿Qué significa esto de yo puedo comunicarme con Dios? Si has tenido estas preguntas, si hoy en día en tu vida estás dispuesto a tener una búsqueda de quién es Dios, de conectar con Él de una manera distinta, si has empezado a orar o si antes lo has hecho y has tenido problemas y dices, no, pues yo lo intenté y no ha sido, no sé, no he sentido la química, bueno, quédate porque hoy quiero explicarte uno de los mayores beneficios de la oración. Quiero darte uno de los mejores motivos que vas a tener para orar. Y ahora escucha lo que Jesús dice acerca de la oración. Él en Juan capítulo 14 está hablando con sus discípulos y dice esto: les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores. Este versículo lo voy a explicar durante la semana en una cápsula especial. Hoy no, pero sigo porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa. Escucha esto. Puedes pedir cualquier cosa en su nombre y Él lo hará, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme, dice Jesús, cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. ¿Te estás imaginando cuál es el mejor beneficio de la oración? Dice, es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Así que le voy a decir al Padre en este momento que nos conecte en algo especial. Así que Padre, conecta a los que están hoy escuchando este mensaje, conéctame a mí y queremos aprender cuáles son los mejores o uno de los mayores beneficios de orar. Gracias, Padre. Amén. Ok, vamos con esto. No sé si alguna vez, y yo le he hecho esta pregunta a mucha gente, hoy la hice incluso antes de empezar este video, si alguna vez se han sentido abandonados. Oye, para ahí, no te vayas a poner a llorar de una vez, tranquilo. Simplemente, ¿te has sentido abandonado alguna vez? ¿Has sentido que estabas en un lugar y se fueron y te dejaron, no te avisaron? Si eras pequeño, creo que todos sobrevivimos al trauma de pensar que nuestros papás nos habían dejado abandonados en algún lugar. Mi esposa dijo, ella un día pensó que sus papás la habían abandonado y que ya no iban a volver. Y todos tenemos estos pequeños traumas de que, ¿y en dónde voy a vivir? ¿Y con quién me voy a ir? ¿Y cómo me voy a ir para mi casa? ¿Has tenido este sentimiento de sentirte abandonado? Quiero decirte que es común en el ser humano sentir que la gente puede en algún momento marcharse y que vamos a estar solos. Y este sentimiento de soledad de verdad nos mueve el piso a todos. ¿Y qué pasa cuando creces y el sentimiento permanece ahí? Cuando ya no solamente es algo de niños en donde tú sientes que estás solo, que te dejaron, que las personas que te rodean no están contigo. ¿Qué pasa cuando has vivido algo que sientes que no eres capaz de superar? ¿Cómo haces cuando sientes que las personas que te aman, se están yendo? ¿Y qué pasa cuando sientes que es Dios el que te está abandonando? ¿Has pasado por algo últimamente o ha pasado algo en tu vida que te ha hecho sentir que Dios no estuvo presente, que Dios se fue, que Él no estuvo ahí cuando más lo necesitabas? ¿Has tenido ese sentimiento de abandono relacionándolo con Dios? Hoy quiero decirte que las palabras de Jesús y la invitación que Jesús nos hace a orar son la clave fundamental. El mayor beneficio que tú vas a encontrar en la oración es encontrar cómo Dios realmente está preocupado por ti. Realmente Dios nunca te ha abandonado, nunca te va a abandonar. Él te está invitando a conectar con Él porque quiere que disfrutes y seas consciente de que Él está contigo. Así que quiero mencionarte 3 cosas acerca de lo que está pasando aquí. Lo primero es que es Jesús el que está diciendo esto. ¿Quién es Jesús? Porque es importante hablar de Jesús. La Biblia habla de Jesús y cuando menciona a Jesús no menciona a un simple profeta o a un profeta más o a un maestro. Cuando la Biblia menciona a Jesús lo hace de una manera particular. Dice que Jesús es Dios. Tú vas a la Biblia y vas a encontrar que Jesús no era un hombre ordinario. Él no era solamente un hombre. Dice que siendo Dios se hizo hombre. Así que quien está diciéndote que si tú pides a Dios en su nombre, es Dios mismo. Quien te está invitando a orar, quien está invitándote a que tú te conectes con Dios, a que hables con Dios, a que ores, es Dios mismo. Jesús
fue aquel que vino al mundo a interrumpir la humanidad tal y como la conocíamos. Cuando tú vas a Juan capítulo 1 encuentras que Jesús vino a este mundo a interrumpir la oscuridad. Y es que allí en la oscuridad es cuando tenemos estos sentimientos de tristeza, de abandono, de soledad. Jesús vino a interrumpir cada una de esas cosas, no solo los sentimientos, sino las causas de esa oscuridad, de ese abandono. Ese es Jesús, quien te está pidiendo que ores. Es aquel que también la Biblia describe, que vino a este mundo y vivió como un ser humano, que Él muere, que lo crucifican, pero que resucita. Te está hablando alguien que tuvo el poder para volver de entre los muertos. Así que Jesús, quien es el que está hablando, es importante en esta historia, y es importante que tengas en cuenta que el que te está invitando a orar es Dios hecho hombre, que muere y resucita. Si tú no habías entendido, si no habías escuchado antes esto, te estoy diciendo que de esto se trata la Biblia, de Dios hecho hombre conectando con nosotros. Ahora, lo segundo que está pasando es por qué Jesús le dice esto a sus discípulos. Y quiero que entiendas que Él está hablando a sus discípulos, unos hombres, un grupo de personas con las que Él estuvo 3 años de sus vidas. Y esto que Él les está diciendo, lo está diciendo antes de ir a la cruz. Ellos todavía no asimilan que Jesús tenía que morir en la cruz, pero Él les está diciendo, yo tengo que irme, yo he estado con ustedes durante 3 años. Y aquí es donde viene este sentimiento. Ellos estaban tristes porque sentían o escuchaban que Jesús se iba a ir. ¿Para dónde te vas, Jesús? Y Jesús les está diciendo, yo quiero, y quiero que escuches esto que está al inicio de Juan 14. Él dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Así que Jesús está hablando en un contexto de una despedida. Él tiene que irse, Él ha estado con ellos 3 años, Él les cambió la vida. Ellos vieron a Dios a través de Jesús. Ellos entendieron la gracia y la verdad a través de Jesús. Ellos fueron transformados a través de Jesús y ahora Jesús está despidiendo. Tremendo esto. ¿Por qué es tan importante la oración? ¿Y cuál es uno de los mayores beneficios de la oración? Es que Jesús le está diciendo a sus discípulos, no tienen por qué sentirse solos, no tienen por qué sentirse abandonados. Pueden seguir conectados conmigo, pueden seguir conectados con el Padre, porque a través de mí van a conectar con el Padre y todo lo que pidan, Dios lo va a dar. Ahora, ¿qué significa esto de todo lo que pidan? Quiero decirte que la oración en el nombre de Jesús es algo que muchos hemos escuchado a lo largo del tiempo, es algo como cultural. Ora en el nombre de Jesús. La primera vez que yo escuché esto era un adolescente. Quiero que imagines a un adolescente escuchando, ora en el nombre de Jesús y todo lo que pidas vas a recibirlo. Escucha esto, de ahí en adelante yo pedía por todo. Pedía que pasara el bus, pedía que pasara el examen sin haber estudiado, pedía que la niña que me gustaba me mirara en el nombre de Jesús, que me mire, que me mire. O sea, era una cosa impresionante. Era la mente de un niño queriendo entender que era orar en el nombre de Jesús. Hoy en día quiero explicarte que orar en el nombre de Jesús no es una oración mágica, no es una fórmula para obligar a Dios a que Él te dé algo. Así como que todo lo que tú piensas lo dices, uy, en el nombre de Jesús que esto pase y eso va a pasar. No, la oración en el nombre de Jesús no funciona de esa manera. Orar en el nombre de Jesús no significa que tú dices al final de lo que quieres en el nombre de Jesús y Dios te lo da. Entonces, ¿qué significa orar en el nombre de Jesús? ¿Y por qué digo que no es eso? Pues porque quiero que vayas y lo intentes. Quiero que digas, en el nombre de Jesús quiero volar. En el nombre de Jesús quiero que ganarme la lotería. Ve y hazlo. No va a pasar. No va a pasar. Ahora, lo que sí quiero que sepas, ahora sí, es que orar en el nombre de Jesús te va a enseñar 3 cosas importantes. Anótalas en tu mente y en tu corazón. 3 cosas importantes. Lo primero es que orar en el nombre de Jesús te va a entusiasmar. Te va a llenar de motivos. Orar en el nombre de Jesús significa, Jesús está diciendo, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo voy a hacer. Entonces tú tienes que entender esto. Jesús está diciendo, ustedes pueden ir al Padre siempre que vayan en mi nombre. O sea, si ustedes ya creyeron en mí, siempre van a poder ir al Padre. Siempre. No hay nada que te obstaculice el camino a Dios. No importa lo que hayas hecho, no importa cómo te sientas, no importa. Si ya crees en Jesús, en el nombre de Jesús, ya ahora puedes conectar con el Padre y puedes pedirle y puedes hablar y puedes expresar todo lo que tienes en tu vida. Así que orar en el nombre de Jesús es algo hermoso porque me entusiasma. Ahora existe un vínculo tan profundo con el Padre que nada lo puede romper. ¿Y eso por quién? Por Jesús. 1, la oración en el nombre de Jesús te
entusiasma porque dice que ahora eres aceptado por el Padre. 2, la oración en el nombre de Jesús te encamina. ¿Qué quiere decir que me encamina? Quiere decir que te va a llevar por el camino correcto, por los pensamientos de Dios. Hay un versículo muy chévere que está en Primera de Juan capítulo 5, versículo 14 y dice esto: esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, la vamos a recibir. O sea, cuando tú pides al Padre en el nombre de Jesús, estás diciendo que eres consciente que lo que estás pidiendo es algo que Jesús pediría. Pregúntate esto: lo que tú estás orando en el nombre de Jesús o lo que tú estás pidiéndole a Dios, ¿Jesús lo pediría? Orar en el nombre de Jesús te encamina porque es un filtro para tu mente, para tu corazón, para tu espíritu, porque dice: ¿y qué haría Jesús? Jesús pediría por esto, Jesús pediría por aquello. Jesús es el que te va a mostrar qué es lo bueno, qué es el amor, qué es la verdad. Los principios y la cultura de Jesús nos van a llevar a ver la vida de una manera distinta. Así que orar en el nombre de Jesús significa que tú orarías como Él lo haría, que pedirías por las cosas que Él pediría, que te interesas por las cosas que a Él le interesan. Y tú dices: pero oye, pero es Jesús, ¿cómo me va a interesar todo lo que a Él le interesa? Te tengo una buena noticia: Jesús empieza a transformarte y tú te vas a dar cuenta que cuando estás sintonizado con Él, te entusiasmas, te conectas con el Padre, ahora Él te encamina, ahora a ti te empieza a interesar lo que a Él le interesa. 2, y orar en el nombre de Jesús te empodera. Empoderar significa que tú vas a saber que tienes la confianza suficiente para saber que Dios es quien te está enviando a un lugar. Recuerda, ya te encaminó, ahora te empoderó. Quiere decir, si Dios me envió, Dios me da los recursos. Si yo estoy seguro que esto es correcto delante de los ojos de Dios, puedo estar seguro que también tengo la autoridad para llegar hasta el final en esto. Y tú inicias proyectos, tú inicias planes, tú tomas decisiones porque estás encaminado y luego empoderado. Tienes la seguridad de que aunque el mundo se pare de cabeza, aunque se opongan y digan: no, esto no va a pasar, si tú estás haciendo algo que va de acuerdo a la voluntad de Dios, tú estás encaminado y puedes estar empoderado, que es lleno de seguridad. Colosenses 3:17 dice: todo lo que hagas, hacedlo en el nombre del Señor, dando gracias por medio de Él. O sea, todo lo que hagas, háganlo en el nombre del Señor. Eso es empoderado. Esto lo hago porque Él ya pensó que yo debía hacerlo. El beneficio más grande que tú tienes al orar es saber que puedes conectar con el Padre, que ya no estás solo, que Él no te va a abandonar. Muchos tienen el sentimiento de que están colgados de un dedito de Dios y ya se van a soltar. Y la oración en el nombre de Jesús te dice que tú no estás agarrado de un dedito, sino que en el nombre de Jesús quiere decir que Él ya te tomó de su mano. Entonces tú ya no estás a punto de soltarte, Él se aferra a ti. Eso es lo que se llama gracia. Y yo quiero invitarte a que te aferres a esa gracia. Yo quiero invitarte a que te aferres a Jesús, el personaje principal. Si tú crees que Él lo hizo pensando en ti, si tú crees que Él es la solución para interrumpir tu oscuridad, si tú aceptas que Él resucitó de esa cruz, entonces tú vas a estar entusiasmado, porque vas a saber que ahora tienes un camino directo a Dios. Ya no hay intermediarios. Tu pecado ya no es un problema porque Él ya llevó tu pecado. Ahora estás también encaminado, porque ahora tú te preguntas: oh, ¿qué debo hacer? Pero en lugar de responder ¿qué debo hacer?, tú te preguntas: ¿quién debo ser? ¿Quién era Jesús? Yo quiero ser como Jesús. Entonces ahora sabes cómo actuar. ¿Quién debo ser? No qué debo hacer. Y por último, estás empoderado porque dices: wow, Dios está conmigo, no importa que el mundo se oponga, Dios está conmigo. Esto te dice que tú no estás solo, que Dios no te ha abandonado, que los problemas que estás pasando y la situación que pasó, Dios no miró hacia otro lado, Dios está contigo. La mejor práctica que puedes hacer es: mira los motivos de tu oración. ¿Nacen del miedo o nacen de la confianza? ¿Cómo sabes que ya estás orando en el nombre de Jesús? Si tus motivos nacen del amor, estás orando en el nombre de Jesús. Si tus motivos nacen del miedo, aún no has entendido qué es orar en el nombre de Jesús. Ahora quiero despedirme, quiero pedirle al Padre en el nombre de Jesús que ojalá puedas conectarte con Él en su nombre, que puedas hacerte las preguntas correctas de quién es Jesús, y si tienes preguntas que nos escribas. Puedes ver todo en nuestro canal de YouTube, en Instagram y en Facebook, así que te esperamos. Fue un gusto haber conectado contigo. Nos vemos pronto. Bye bye.